Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Hoy que celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano, un joven que venía a México para poder ser ordenado y las circunstancias, el clima, hicieron que naufragaran y llegaran a las costas del Japón, donde siguieron evangelizando y hubo una gran persecución, y ahí fueron arrestados y él se unió con otros tantos mártires que eran catequistas y demás. Entonces, grandes misioneros que mañana celebraremos a esos mártires del Japón que murieron juntamente con Felipe de Jesús. Entonces él venía a México para ordenarse y no alcanzó a llegar por morir, pues él dando testimonio de Cristo Jesús. Esta actitud que tiene Felipe después de una vida de confusión en su adolescencia y que después de todo ve que lo que ha experimentado nada le ha llenado, decide pues optar por entrar a la orden de los franciscanos y poder seguir de misión. Él realiza pues ese compromiso, su preparación y demás, y quiere ser sacerdote, pero no se le permitió. Así fue la voluntad de Dios, precisamente por morir antes de llegar a México para ser ordenado, y él pues es martirizado. Ante esto de los martirios y demás, quiero que entendamos lo siguiente. Fíjense el libro de la sabiduría lo que nos habla, y habla de lo que son los justos, y habla de los insensatos. Los justos, los que llevaron una vida de sacrificio, una vida de entrega a Dios, los que supieron renunciar a tantas cosas con tal de ser fieles a Dios y a su voluntad. Pero aparecen también los insensatos, los que se burlaban, los que dicen que nada tiene sentido, los que dicen que termina esta vida y se acabó todo, los que dicen que el que sufre y se sacrifica por el bien de los demás es un torpe porque está mal de su cabeza, porque no existe otra vida, y así lo manifestaban. Pero el autor del libro de la sabiduría habla acerca de lo que son los justos, cómo brillarán. Ellos brillarán como el sol, es decir, obtendrán esa recompensa. Después de su sacrificio del paso por esta vida,
encuentran una recompensa ante Dios. Por eso es importante que entendamos que no conocemos el cielo, lo conocen los que ya están allá. Cristo nos reveló acerca de esa felicidad y de esa paz para siempre, pero solamente el que ha llegado allá sabe cómo es. Es el reto a la misma fe. No lo conozco, no. Por eso el reto a la fe es precisamente el esfuerzo y el sacrificio de la espera, de lo que no se conoce, esperando un día llegar hacia allá y que Dios nos considere todo el esfuerzo, el sacrificio y la lucha diaria que hicimos para poder llegar allá. Con nuestros tropiezos en esta vida, nuestras caídas, pero también el esfuerzo y el sacrificio para levantarnos y seguir adelante, en esa lucha constante, diaria en nuestra propia vida, de poder llegar un día a la vida eterna. Pero esa vida lleva a ese sacrificio, renuncias. Por eso, el libro de la sabiduría, el autor, el sabio del Antiguo Testamento, que escribe precisamente esto, habla acerca de la gran diferencia que obtendrán los que han sufrido en esta vida, los que fueron mofa de otros, de los que no los comprendieron, de los que los rechazaron, de los que los trataron como gente no normal. Y entonces, pero la gran recompensa va a ser cuando se llegue a la vida eterna. Y entonces los insensatos, los injustos, se verán pues en el lugar de castigo cuando ven la realidad, y entonces se darán cuenta de su decepción, que estaban totalmente equivocados y que ya en ese momento es demasiado tarde, ya nada se puede hacer. El tiempo se ha acabado, el tiempo está en esa tierra, saliendo de este mundo ya no hay tiempo. Lo que se logró hacer aquí, ya se logra hacer. Saliendo de aquí, ya no hay nada que hacer, ya no hay ninguna otra oportunidad. Solamente esperar el juicio de Dios, la voluntad de Dios, es el que tiene la última palabra. Por eso, en esto que nos ha presentado el mismo autor del sabio, pues nos habla precisamente de esa vida que se debe de llevar, que hoy en la actualidad para muchos no les gusta. Hoy vemos a un mundo en la época postmoderna, irse a lo más fácil, la ley del menor esfuerzo, entre menos sacrificio. Aquí es el goce, aquí es lo más fácil, la época del hedonismo, del placer, del poder, el gozar y demás, pero nada de sacrificio. Por eso la ley del menor esfuerzo, todo a lo fácil, todo a lo cómodo, lo que me cueste menos trabajo, no quiero sacrificio, no quiero ningún compromiso. A mí dime de diversión, dime de comodidad y yo te acompaño. Dime de sacrificio y compromiso, no puedo. Y es precisamente eso, la incomprensión de muchos, venirse a lo fácil. Y en lo fácil está el rechazo al mismo Dios. Por eso, ¿cuántos hogares sufren precisamente las actitudes de varios de los hijos, o principalmente las cabezas, llámese padre o madre de familia, principalmente los padres de familia, en el cual hice lo fácil, y después el conformismo, mañana, otro día, y todo eso va generando en los propios hijos una mediocridad, una conformidad, una laicedad, una falta de sacrificio. Si Cristo Jesús vino a enseñarnos a sacrificarnos, Él mismo se sacrificó precisamente pensando en el bien de los demás. Eso le falta al hombre, y el hombre se ha olvidado de eso. No basta solamente con decir que creo en Cristo Jesús, que amo a Jesús, pero no seguimos sus huellas, no seguimos sus pasos. Y los pasos de que seguir a Cristo es precisamente el imitarlo, en la entrega, el vivir la caridad, el compromiso hacia los demás, el sacrificarme por el otro, el pensar primeramente en el otro antes que yo. Está primero el todo que la parte. Y no, hoy se ve primero yo, luego yo y después yo. Los demás, que cada quien se rasgue con sus uñas, y nunca se ve por el bien de los demás. Peor todavía, lo más vergonzoso, hasta en las mismas familias. El egoísmo, la división, la ambición en las mismas familias. Ninguno a otro se apoya. Todo el mundo quiere jalar agua a su molino, y no me interesa cómo vivas, cómo te vaya. Ese es un gran error. Por eso, al escuchar
el Evangelio. Hoy en esta fiesta de San Felipe de Jesús, habla Cristo Jesús: si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida para sí mismo la va a perder, pero el que pierda su vida por mí, ese la va a encontrar. Es el hecho de poder. Aquí una de las cosas que debemos de entender es decir, es que San Felipe de Jesús, Felipe fue un santo por el sacrificio, por su martirio, pero hay distintos tipos de martirio. ¿Qué es un mártir? Un mártir es aquel que da testimonio con su propia vida, con su propia sangre. Ese es el mártir, el que es testigo y testifica con su vida. Por eso entonces, si el que es martirizado derramó su sangre, se ha sacrificado, hay muchos tipos de martirio. El martirio es el sacrificio diario por cumplir fielmente mi vocación, llámese de soltero, casado o sacerdote. El martirio no solamente es que me van a matar, que voy a sufrir porque derramamiento de sangre. El martirio es el sufrimiento por una causa. Así es que veamos, por ejemplo, el apóstol San Juan. Él murió por ancianidad, pero tuvo persecuciones y tuvo que huir por el simple hecho de ser apóstol. Y vivió por allá desterrado en la isla de Pasmos, por allá. Lo corrieron, ¿por qué? Pero no lo mataron ni lo martirizaron, solamente el sufrir, el huir, estar lejos de los suyos. Entonces, un sufrimiento es eso, es el martirizarse. El martirio es sufrimiento. El martirio es en la misma alma, no solamente en el cuerpo. Por eso entonces tendremos que entender que el mártir es aquel que da testimonio o testifica con su propia vida. Y tiene que luchar y es incomprendido, es burlado, mofa hacia él. Y eso lo vemos. Eres un tonto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Ni que estuviera loco. ¿Yo por qué voy a hacer eso? Y cosas por el estilo. Y entonces es más fácil el renunciar a un sacrificio y poder optar por una comodidad. Y entonces es más fácil que diga, yo hasta aquí llego, opto ese camino y me voy a lo más fácil. Por eso Cristo tanto nos insistió en eso, en el sacrificio, en la entrega, en la solidaridad, en el ver por el otro, preocuparse por el otro antes que uno mismo. Ese significa ante todo el seguir las huellas de Cristo. Y es lo que hoy nos está hablando. Cargar con la cruz es la cruz que yo elegí, la cruz que yo opté cargar. Y así se llama la cruz del matrimonio, la cruz del misionero, la cruz del sacerdote, la cruz del soltero. Es un sacrificio, porque la vida que lo que yo opté en mi vocación, hay muchas renuncias en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, en la vida solteril. Hay renuncias que tengo que hacer. Esto no, aunque lo tenga a la mano, aunque lo tenga así, a simple vista y se ofrezca, dije que no, tengo que renunciar para ser fiel a eso que Dios me ha permitido, me ha dado y yo he optado, yo he abrazado. Por eso San Felipe corrió a abrazar la cruz, se separó de los guardias para poder abrazar la cruz como signo de que él quería el martirio y unirse, solidarizarse con los demás compañeros misioneros con los que se encontró en campo. Entonces él corrió, se abrazó de la cruz. Él pudo haber sido, lo agarraron, misionero, se unió a ellos en evangelización, lo agarraron y él, viendo que los iban a martirizar, también me uno a ellos y se solidarizó y fue martirizado también. Él sabía claramente, la vida no tiene sentido si no es mediante el sacrificio. Al final, eso es lo que va a encontrar uno en su propia vida terrenal, lo que hice, lo que logré, la satisfacción de irme y haber alcanzado eso y eso otro. Me costó mucho trabajo, pero me siento orgulloso de haber logrado eso y eso otro. Pero viene la satisfacción más grande cuando se presenta ante Dios y Dios le reconoce a cada persona todo lo que hizo. Su trabajo, su entrega, su sacrificio, el esfuerzo, todo lo que sufrió, el martirio, todo lo que hizo precisamente para mantenerse fiel a la voluntad de Dios. Muchos rechazan la cruz,
no quieren sacrificio, quieren su vida a su manera. Muchos conciben un Dios en su comodidad, muchos inventan a su propio Dios y dicen que así están bien. Por eso, cuando sigue hablando Cristo y dice, por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, de la gloria del Padre, de los santos y de los ángeles. De esa gloria, el poder ante todo manifestarse como el Rey Supremo, el Rey del universo. ¿Pero cuál doctrina? Pues todo lo que Cristo Jesús nos enseña por medio de su palabra para que podamos vivir como hijos de Dios. ¿Y cuántos hoy se dan el título de decir que son católicos, pero viven en la vergüenza del pecado? Hoy encontramos a mujeres, dice, las libres, las católicas con derecho a decidir. ¿Qué es lo que promueven? El aborto. ¿Qué es lo que pasa aquí en la cabeza de las personas? ¿Cómo decir que eres una mujer católica y decir que promueves el aborto en las personas? ¡Qué contradicción en ellos! Conciben un Dios a su manera, a su comodidad, porque están mal de aquí y del alma. Y estando mal del alma, entonces hay una ceguera espiritual, y su ceguera espiritual es seguir al enemigo. Y entonces no ven el pecado, y si lo ven, no quieren aceptarlo. Y por eso dicen, tenemos una libertad y tenemos derecho a decidir de nuestro propio cuerpo. Así es de que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, sí, pero no con el cuerpo de otra persona. ¿Por qué tienes que decidir? Tú dices que eres libre para poder hacer lo que quieras con tu cuerpo, sí, pero no tienes derecho al cuerpo de otra persona. Y tienes que respetar a la otra persona. Pero su ceguera no les permite ver eso. Eso es ir en contra de la doctrina de Cristo Jesús. Y entonces se manejan por dinero, porque es la industria del aborto. La industria del aborto en el cual se promueve el aborto, y es mucho dinero que se ganan los que lo practican, porque ese es su interés. Los laboratorios que al poder, todo lo que es el material, la instrumentación y demás, todo eso para ellos es ganancia. Por eso lo promueven, porque para ellos es dinero. Que abortar no me importa, aquí queremos dinero. Y si tenemos que invertir tantos miles y miles de millones para poder promover el aborto, con tal de que todo eso venga en ganancias, se retornen ganancias por todo el material, la industria, los laboratorios, todo lo que se vende de las farmacéuticas para poder promover eso. Ir en contra, todo eso es ir en contra de la doctrina de Cristo. Él se avergüenza del mismo Cristo Jesús. ¿Y qué quiere? Su Dios dinero. Pero la decepción va a ser, como dijo el autor de la sabiduría, los justos brillarán como luz, brillarán una gran luz como en el cielo, mientras los insensatos obtendrán su castigo, porque nunca fueron fieles a Dios ni confiaron en Dios, sino ellos se dejaron guiar a su manera de pensar. Y hoy lo vemos y lo seguimos viendo hoy precisamente en eso. ¿Cuánto se avergüenza de la doctrina de Cristo? Ese es pecado, yo quiero vivir así, ¿y qué? Yo sabré, ¿no? Es mi vida y se acabó. Y cuando vienen sus desgracias es cuando se lamentan, es cuando lloran y entonces piden ayuda y todo lo demás, pero no hicieron las cosas como Dios quería. Y aquí encontrarán pues ese castigo. Pero cuando lleguen allá, verán su decepción y dirán, es que nunca pensé esto, es que no me imaginaba. Y entonces se le dará a cada uno, según la justicia de Dios, lo que cada uno merece. Por eso hoy nos quedamos con algo muy claro. ¿Vale la pena sacrificarse? Desde el punto de vista de la fe, le encuentro un sentido a la vida. El que no tiene fe, ni tiene temor de Dios, ni conoce a Dios, el Dios único y verdadero, ese vive como quiere y rechaza todo lo que para él no es satisfacción. Como no tiene fe,
no tiene temor de Dios, vive como quiere, hace lo que quiere. El problema es, cuando termine su vida, volteará hacia atrás y verá su decepción. Cuando llegue ante la presencia de Dios, será su lamento, su llanto y desesperación. El pedir perdón, pero es demasiado tarde. El daño se ha hecho y el tiempo se había acabado. Por eso para cada uno de nosotros tiene que haber eso. Firmes, ante todo, en ser fieles a Dios. Firmes. Nada de que, bueno, al cabo Dios es bueno y permite que se viva así. Bueno, al cabo Dios me perdonará. Al cabo, si tú vas pensando en un Dios a tu medida y a tu conveniencia, ese Dios no existe. Me disculpas, pero ese Dios no existe. A Dios no lo puedes manipular. De Dios no puedes hacer lo que te dé tu gana. Tú no puedes determinar lo que Dios determina. El justo pues no se equivoca y Él sabe lo que hace. Por eso, lo que cada hombre tiene que hacer es que cargue con su cruz, porque todos aquellos que han tirado su cruz, que eligieron y que por su comodidad tiraron su cruz de responsabilidad, y otras cruces están sufriendo porque Él mismo esas cruces las trajo al mundo y no quiso cumplir con ellas, va a pagar las consecuencias. Eso es importante que entendamos, porque no quiso ser fiel a Dios. Él pensó que al final Dios es, no. Al pan y al vino, las cosas como son. Si no somos fieles a Dios y no cumplimos su voluntad, vivimos de acuerdo al Evangelio, después vendrá la decepción. Pero que entendamos bien, nadie te obligó a cargar esta, aquello o aquella cruz. Dios te ha invitado a que elijas una cruz. Tú elegiste la cruz que tú querías. Bien. Si tú elegiste en tu libertad la cruz que tú querías, entonces carga con esa cruz, pero no andes tirando cruces. No quiero ya la cruz, ya no me acomodó, ahí la dejo, agarro otra y tiro esa cruz en tiempo y quiero otra. No, aquí no se trata de andar probando cosas. Si agarra una cruz es la que va a cargar hasta el final. ¿No quiere sacrificarse? Entonces aténgase a las consecuencias. Tarde que temprano verá los frutos de su capricho, de su ceguera, de su cerrazón, de su conformismo, de su hipocresía, de su mediocridad, de su comodidad. Tarde que temprano verá los frutos y su gran decepción. Por eso vale la pena sacrificarse, y conforme va caminando en el sacrificio, en la entrega, en ser fiel a Dios, aunque incomprendidos por otros y rechazados por no me importa, porque no somos del montón. Caminamos cada uno de acuerdo a la voluntad de Dios y con nuestra propia vocación. Si no pensamos como los demás, si no actuamos como los demás y somos criticados, no me importa. Aquí se trata de obedecer a Cristo, no lo que digan los hombres, no lo que digan las personas ni las modas. Lo que dice Dios, voy a vivir de acuerdo como dice Él, no como dice el mortal, que promete una esperanza, que promete una felicidad, y todo eso no es más que una farsa del enemigo y una apariencia. La felicidad que yo espero es la que me ofrece Dios. Y desde esa vida me la da en cuanto que yo, unido a Él, pueda cargar mi cruz. Unido a Él en la Eucaristía es mi fuerza, unido en la oración al rosario, el amor a la Virgen María, fiel a esos valores, fiel a esa cimentación, yo tengo fuerzas para cargar la cruz, porque la fuerza me viene de lo alto, es Cristo en la Eucaristía, y la oración me ayuda a mantenerme en esa paz y seguir siendo fiel de acuerdo a la voluntad de Dios y rechazando las tentaciones del enemigo. Eso es lo que Dios pide. Ojalá que entendamos que el valor que necesitamos en la sociedad es el sacrificio. Si no optamos por el sacrificio, unos a otros nos devoramos, porque cada quien jalamos para su mano. Póngase de pie.